vamos a tener hoy a Ligia Bolívar, la profesora Ligia Bolívar, decana de Derechos Humanos no solamente para los venezolanos, sino en toda Latinoamérica, investigadora, fundadora de Provea del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, del cual ha sido directora, una amplia trayectoria nacional e internacional y, como dije, considerada por muchos de nosotros y por mucha gente en otras partes del mundo como esta decana de investigación en derechos humanos y defensa de derechos humanos en Venezuela y en el mundo. Tenemos a Diego Chávez González, que es un investigador del Migration Policy Instituto para Latinoamérica y el Caribe, que esta es una institución que ayuda a crear un diálogo y discutir ideas de políticas públicas entre los gobiernos latinoamericanos y sus aliados. La investigación de él se basa en desplazamiento forzado y integración, migración y desarrollo. Tenemos a Tamara Tarasiuk, que es subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Tamara es una conocedora de todo el tema de derechos humanos en migración en toda Latinoamérica. Ha puesto énfasis especial en México y Venezuela. También tengo que decir que cuando le escuchan el acento, es un acento sureño, pero también tuvo su relación con Venezuela. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y vamos a empezar con nuestra tertulia. La primera al bate, profesora, es la profesora Ligia Bolívar. Vamos a tener unos 15 minutos para escuchar a la profesora, después a Diego, después a Tamara, y luego vamos a empezar a hacer las preguntas que ustedes pueden ir poniendo en el chat o pasando también por los chats de WhatsApp. Bienvenida, profesora. No sé, ¿tenemos a Ligia o se salió? Está con el Perdón. No había activado el micrófono. Ok, ahora sí. Profesora siglo XX. Bueno, nada, decía que muchísimas gracias a Luzmeri y a todo el equipo de Efecto Cocuyo y de la Academia de Deutsche Welle por la invitación y a los que madrugaron para la sesión de hoy, a los que no madrugaron también. A ver, cuando Luzmeri me invitó a la presentación, le pregunté más o menos que me diera así como algunas preguntas, ¿no? Yo hice la tarea y lo que voy a hacer más o menos tratar de contestar esas preguntas en la medida de lo posible como inicio, ¿ok? Comenzando con una inquietud que tiene Efecto Cocuyo que yo la comparto, y es que una de las alertas que yo siempre he hecho es que la crisis de los venezolanos es de refugiados, ¿no? ¿Y por qué insisto en eso y no de hablar solamente o principalmente de migrantes? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas que esto tiene, ¿no? Para eso creo que una primera pregunta que nos podemos hacer y tratar de responder muy rápidamente es ¿por qué la gente sale de Venezuela? ¿No? La gente está saliendo según las encuestas que hace la OIM en diferentes puntos desde hace 4 o 5 años que están haciendo estas encuestas y consiguen siempre las primeras 4 razones de salida, no necesariamente en el mismo orden, varían, pero las principales 4 razones de salida han sido el tema de la salud, con todas sus implicaciones, el tema de la alimentación, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el área laboral y el hecho de que pues, los sueldos no alcanzan. Curiosamente, la gente que sale no dice que está desempleado, ¿no? Sino que tienen empleo, pero que eso simplemente no les sirve para cubrir sus necesidades, ¿no? Y el tema de la inseguridad y la violencia, secuestros express, riesgos de captación de adolescentes por parte de bandas criminales, ese tipo de cosas. Entonces, repito, en diferentes órdenes, pero estas son las principales 4 razones por las cuales la gente sale de Venezuela. Curiosamente, el tema político está también presente, pero por debajo, ¿ya? De estas. Luego, ¿cómo salen? Salen de una manera no voluntaria, salen de una manera que no es planificada. Eso quiere decir que no salen por gusto, no salen porque quieren,
sino forzados, ¿no? Esa es otra característica. Tampoco salen con el apoyo de su gobierno, del gobierno del país, ni en la salida, ni en el tránsito, ni en el destino. ¿Ya? El regreso para muchos de ellos no es una opción. De hecho, por ejemplo, tenemos como en el caso de Colombia, acaban de publicar Migración Colombia una cifra según la cual 2.400.000 personas han completado el proceso de registro dentro del marco de esta iniciativa que lanzó el presidente Duque el año pasado del Estatuto Temporal de Protección. 2.400.000 han completado el registro, eso es mucha gente que está buscando regularizarse, no buscando regresar al país, ¿no? Entonces el regreso no es una opción y por lo tanto son personas con necesidad de protección internacional. ¿Por qué necesitan protección internacional? Porque su país se la negó. Es así, en términos muy sencillos, creo que eso explica un poco cuál es el perfil de las personas que están saliendo. Si ese es el perfil, no podemos hablar de migrantes, porque migrante sale voluntariamente, planificadamente, tiene el apoyo de su gobierno, tiene expectativa de regresar a su país, o sea, tiene todo lo que no tiene la población venezolana. Entonces, esta es una razón importante para entender que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de la población venezolana que sale son personas con necesidad de protección internacional, que pueden ser migrantes, pueden ser otras categorías, pero en todo caso eh, son personas que necesitan una protección fuera del país porque el país de procedencia se los negó. Ahí tenemos dos cosas que ustedes seguramente ya han visto. Por un lado está la declaración ampliada de refugio que da la declaración de Cartagena, que incluye no solamente a las personas que son perseguidas y que tienen riesgo de su vida y su integridad física o su libertad por razones políticas, religiosas, étnico-raciales, etcétera, sino que incluye también, por ejemplo, la violación masiva de derechos humanos y generalizada. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Entonces, nuestra gente califica como refugiado porque encuadra perfectamente dentro de uno de las supuestos de la definición ampliada de refugio que nos da la Declaración de Cartagena. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que el refugio tiene, según ACNUR, no me lo inventé yo, un carácter declarativo. Esto es que la persona se considera refugiada una vez que sale, que pone un pie del lado afuera de su país, no cuando se le reconoce el papel, ¿ya? Yo siempre hago la comparación con un bebé recién nacido. Una vez que nace, tiene derecho a protección, a abrigo, a alimento, a cuidados, a ternura, ¿ya? No necesita una partida de nacimiento para que se le dé todo eso. La partida de nacimiento viene después para reconocer otros derechos, pero estos son derechos básicos y fundamentales. Entonces la protección internacional cae en esa categoría y eso es lo que ACNUR identifica como el carácter declarativo del refugio. De ahí el pleito nuestro, lo podemos hablar después, con ACNUR por esta absurda definición que han sacado sobre los venezolanos desplazados por el extranjero. Somos venecos desparramados por el mundo, digo yo. Esto no tiene ningún asidero jurídico y niega el carácter declarativo del concepto de refugio en la medida en que ACNUR está diciendo, bueno, no, es que no han pedido el refugio, ¿ya? Como si pedir el refugio fuera lo que nos da el carácter de refugiado a la gran mayoría de la población venezolana en el exterior. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué la alerta? Porque a pesar de todas estas características que he dicho, a los venezolanos se les trata como migrantes en el exterior. ¿En qué sentido? Se les exige visa. Yo no veo que a los ucranianos les estén pidiendo visa para entrar a Polonia, por ejemplo, ni a los yemenitas para cruzar también, ni a los que están en Sudán del Sur. En fin, en ninguna parte del mundo se le pide visa a un refugiado. Mientras que a la población venezolana se le está exigiendo visa, se le exigen otro tipo de documentos, apostillados además. Se le exige demostrar que tienen recursos suficientes para mantenerse en los países receptores. En fin, se le pide lo que se le pide normalmente a un migrante, y esa es la gran falacia en materia de políticas públicas por parte de los países de la región. Acabo de hablar de los 2.400.000 personas en Colombia que han sacado el estatuto. Sin embargo,
esas 2.400.000 personas no tienen derecho a protección contra la no devolución. O sea, están siendo tratados como migrantes, no están siendo tratados como personas con necesidad de protección internacional. Cuando el presidente Duque sacó la medida, que lo hizo frente a Filippo Grandi, alto comisionado de los refugiados, que estaba aquí ese día, en Colombia, y dijo que esta era la medida más grande humanitaria que se había tomado en el continente, de protección complementaria. No es una medida de protección complementaria, es una medida migratoria. Como tal, es válida, es buena, es positiva, regulariza, pero no es una medida de protección, ¿ya? Entonces, ese es el gran pleito. Eso, bueno, como respuesta a la primera pregunta de los medios. Segunda pregunta, que también es un área de preocupación que comparto a partir de lo que han sido las evaluaciones de otras, de cursos anteriores que se han hecho con Deutsche Welle y con Efecto Concuyo. Y es que la mayoría de las coberturas se enfocan principalmente en el tránsito de migrantes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, todos los trabajos que se hicieron al comienzo sobre caminantes, que son muchos, en la cobertura que se ha hecho sobre la crisis en la frontera Perú-Chile o Chile-Bolivia, más recientemente el horror que significa el Darién, que es una cosa nueva para los venezolanos, una ruta que tiene muchos años, pero es una cosa nueva para la población venezolana. Y ojo, prepárense, se está abriendo otra ruta, que es la ruta por San Andrés, en Colombia, para pasar por Bluefield, en Nicaragua, y seguir tránsito por allí. Eso va a ser de terror también, porque yo me imagino que el tema de los naufragios va a ser grave, porque para los venezolanos, en una ruta que obviamente no la van a hacer en un crucero, sino en lanchitas, y esa ruta tiene una extensión, calculo yo porque no he podido determinarla, no he podido conseguir mapas en ninguna parte, pero debe ser una extensión 5 veces la ruta Puerto de la Cruz, Margarita, ¿ya? En mar abierto. Entonces, el riesgo allí es altísimo porque además, repito, van a ser embarcaciones que no van a ser cruceros ni ferries, van a ser embarcaciones. Además, no sé cómo estará funcionando eso con todos los conflictos entre Nicaragua y Colombia por esa franja. Pero en fin, son cosas que hay que destacar, ciertamente, pero hay que darle más énfasis a lo cualitativo. Otro enfoque frecuente es el de las cifras, ¿no? Pues, y a mí me pasa todo el tiempo, cada vez que publicamos un informe, seguramente que a Tamara también, a Diego, cada vez que publicamos un informe, pero ¿cuántos son? ¿No? De lo que uno diga, indígenas, pero ¿cuántos son? Niños, ¿cuántos son? Mujeres, ¿cuántos son? ¿No? Y no le prestamos tanto atención al tema cualitativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿por qué no es posible cuantificar con mayor precisión el tema de los niños no acompañados? Porque son invisibles, porque ellos no se dejan ver. Y ese es el gran problema, ¿ya? Entonces, el problema no es cuántos son, sino por qué no sabemos cuántos son, ¿ya? Tenemos que darle más énfasis al tema cualitativo que al tema cuantitativo. Los números son importantes también, por supuesto, igual que las cifras, pero aquí hay problemas más complejos, que desde el punto de vista mediático hay que empezar a reflejar, a analizar con mayor detenimiento, ¿no? Hace más falta, por ejemplo, contraste entre las normas, las políticas y las prácticas. Acabo de mencionar el caso de Colombia, pero no es el único en relación con el tema de lo que es lo que llamamos la letra chica del estatuto, que se repite también en Perú con el carnet de permiso temporal de permanencia, el CPP. La letra chica es cosa seria, ¿no? Todo lo que significa ahorita, por ejemplo, que por fin los estados lo están viendo, el paso de la temporalidad a la integración. ¿A qué me refiero? Al hecho de que cuando todo este problema de la migración venezolana comenzó, bueno, todo era temporal,
¿no? El estatuto temporal, en Perú, en todos los países, provisional, o sea, todo tenía una T o una P por delante, porque se pensaba que esto era un ratico y que los venezolanos a la vuelta de 2 años ya no estaban de vuelta en su país, ¿no? Lo cual es completamente, era ilusorio, este, eh, y bueno, y la realidad ha demostrado que no es así, puede ser que la vocación de permanencia es altísima, y es altísima en la medida en que Venezuela no se arregló, ni se va a arreglar. Entonces, debido a esto, pues hay que hacer ese paso de la temporalidad a la integración e insistir más en estas narrativas, en estos temas de fondo, en estos temas más cualitativos, ¿no? También creo que otro enfoque de interés que vaya más allá de lo cuantitativo y de las rutas, tiene que ver con también alertar sobre la necesidad de los enfoques diferenciados, ¿no? Y ahí vuelvo, por ejemplo, con el caso de la niñez. Más allá de los números, hay retos enormes en esta materia porque no hay enfoques diferenciados. No hay enfoques referenciados para niños que están en tránsito, que están migrando. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de nuestros países, países normales, digamos, que no tienen mayores problemas, cuando crean instituciones para la protección de la niñez, ¿en qué se enfocan? En niños abandonados, niños de la calle, niños maltratados, niños trabajadores, niños con problemas ante la ley. Esos son los problemas principales que se enfocan. Entonces, cuando viene un niño que no es ni maltratado, ni tiene problemas con la ley, ni tiene ninguno de estos riesgos, sino que simplemente salió de Maracay, en Venezuela, y se quiere encontrar con su mamá que está en Guayaquil, ¿ya? No caen dentro de ninguna de estas categorías y las instituciones no saben qué hacer con ellos. Los encierran, los institucionalizan y no saben qué hacer con ellos, ¿no? Porque no hay preparación para este tipo de perfiles. Entonces, a eso me refiero, por ejemplo, cuando hablo de la necesidad de brindarle más atención a los enfoques diferenciados. Realmente las instituciones que existen en los países receptores tienen capacidad para atender a población con VIH-Sida, tienen capacidad para atender a niñez en situación no acompañada, pero que van en ruta, que no están abandonados, sino que van a reencontrarse con su familia, o son el niño mayor, adolescente, que siente la presión de los hermanitos y la mamá soltera y se asume como jefe de hogar y sale a los 17 años a buscar trabajo en otro país. O la situación de las adolescentes, ¿no? Y de los riesgos de embarazo precoz, en fin, de lo que significa en Venezuela la ausencia de anticonceptivos, de todo el tema de la salud sexual y reproductiva, en fin, hay muchas cosas que no se trata. Entonces, por un lado, precisamente por ser personas con necesidad de protección internacional, hay que asumir todos estos retos y no solamente es el papel, no solamente es la regularización migratoria, es la protección, ¿ya? Y la protección, como decía, diferenciada según diversas necesidades. Lo mismo pasa con la población indígena en Brasil. Brasil es un país que tiene bastante sensibilidad y políticas públicas amplias en materia indígena, pero cuando llegan los venezolanos no saben qué hacer con ellos porque no están registrados dentro de ninguno de los grupos étnicos que ellos consideran como protegidos, como dentro de sus políticas. Entonces, ha variado un poco, pero al principio los guaraos estaban viviendo en un campamento junto con la población criolla, por decirlo de alguna manera, con un shock cultural enorme. Y bueno, no, simplemente dejo estos temas mencionados sobre lo que es esta necesidad de que también le prestemos más atención desde el punto de vista de los medios de comunicación a la necesidad de alertar sobre estos enfoques diferenciados. Ya me pasé del tiempo muy rápidamente. Sí, profe, no la quería interrumpir porque estaba demasiado buena y además Ya, estaba cierro con noticia. 30 segundos. Y es cómo, otra pregunta que hacía Luz Meli, y la planteó muy rápidamente, ¿cómo tener un enfoque de cobertura que no revictimice? Yo digo que la migración es como un divorcio. Hay una ruptura, hay trauma, hay dolor, hay una sensación de fracaso incluso, ¿verdad? Hay familiares afectados, amigos afectados. Y uno no va por la vida preguntando por qué te divorciaste.
¿ya? Entonces, ¿por qué carrizo tenemos que estar preguntando por qué te fuiste? ¿No? Hay que tener tacto, porque la pregunta puede herir, podemos revictimizar muy esquemáticamente porque se acabó el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Ligia. Recuerdo que tenemos una sesión de preguntas. Ustedes pueden ir anotando acá. Ya he ido anotando algunas por si acaso. Y le quiero dar entrada a Tamara Tarasiuk, quien es su directora para las Américas de Human Rights Watch. Tamara, bienvenida a esta tertulia sobre movilidad humana, migración, refugio y derechos humanos. Muchas gracias, Luzmeli. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno, difícil seguir la Ligia, pero vamos a hacer lo posible. Muchísimas gracias. Bueno, como dijo Luzmeli, mi acento indica que estoy en el cono sur, pero Luzmeli sabe mi secreto y es que nací en Venezuela, así que tengo mi corazoncito en esa parte del trabajo. Primero, muchísimas gracias, Luzmeli, por la invitación y por poder conversar un poco con ustedes. Voy a tratar de ser breve y estoy dispuesta, digamos, más bien a tener una conversación con preguntas que puedan tener. Primero, quisiera empezar con 3 ideas disparadoras para enmarcar esta conversación que me parece importantísima de tener, y agradezco mucho el espacio, tanto a Efecto Cucuyo como a los demás organizadores. Y son 3 ideas que creo que son importantes tener en cuenta. Primero, la migración es una de las principales crisis de derechos humanos para América Latina hoy. O sea, acá tenemos un enfoque en los más de 6 millones de venezolanos, pero hay más de 110.000 nicaragüenses, hay un aumento de la cantidad de cubanos que están saliendo de la isla desde las manifestaciones del 11 de julio del año pasado, hay miles de centroamericanos que están cruzando Centroamérica y México hacia Estados Unidos, y también hay gente de otras nacionalidades circulando en América Latina. Entonces, este es un punto importante de contexto. Segundo punto, que Ligia hablaba de la Declaración de Cartagena. Creo que es importante resaltar que los estándares de derechos humanos requieren que quienes huyen de una crisis de derechos humanos y de las crisis de derechos humanos que tenemos en la región tengan una manera segura y ordenada de buscar protección en otros países. Y esto ha sido un enorme desafío para la migración en la región y para los países de acogida en un contexto económico complicado y con problemas económicos profundizados por la pandemia. Y un tercer punto que creo que es importante para contextualizar esta discusión es que hay que analizar esto desde una perspectiva regional. No solo por la cantidad y la diversidad de personas que están en movimiento, sino porque las políticas públicas en este tema están relacionadas, empezando por la tercerización de la migración desde Estados Unidos hacia América Latina, pero además porque una respuesta eficaz no va a ocurrir con respuestas aisladas. Entonces creo que estos 3 puntos son importantes. Me quiero detener un poco, Ligia mencionó el tema del Darién. Nuestra última publicación sobre este tema de migración y derechos humanos fue sobre la situación en el Darién, y Luzmeli me había pedido que hablase un poquito sobre eso. Esta es una situación, lo que ocurre en el Darién, los migrantes nos la describen como el infierno mismo. La cantidad de venezolanos que están cruzando el Darién hacia Estados Unidos ha aumentado dramáticamente, producto en gran medida de la imposición de requisitos de visa que hacen que sea difícil para los venezolanos viajar en avión a México o a Centroamérica, como también Ligia hablaba del tema de las visas, y el hecho de que los requisitos de visa son especialmente difíciles para los venezolanos que muchas veces no cuentan con pasaportes o con otro tipo de documentación para obtenerla. La cantidad de venezolanos que cruzan el Darién este año ha superado a los cubanos y a los haitianos como la población más numerosa que cruza el Darién, y ahora son más de 1/3 del total de los migrantes que cruzan este camino, que consiste básicamente en caminar ahora voy a entrar en más detalles, pero a través de la selva durante días, y sufren distintos tipos de abusos, robos, graves abusos, incluyendo violación sexual, y más allá de las dificultades que enfrentan por las
condiciones naturales de la selva, los ríos que son caudalosos, los animales salvajes y demás. Hicimos un viaje de investigación al Darién hace relativamente poco, y lo que encontramos es que, digamos, las cifras que manejamos, comparto con Ligia que hay que balancear los números con humanizar estas historias, pero a veces los números también nos dan como un parámetro de cómo ha cambiado las circunstancias, ¿no? Los últimos números que nosotros tenemos de junio de este año indican que por el Darién cruzaron 15.600 migrantes. Esto incluye 11.300 venezolanos, 860 haitianos y 416 cubanos. Si comparamos junio de este año con junio del 2021, en aquel mes hubo un total de 10.200, de los cuales 205 eran venezolanos. Y el año pasado, en el 2021, una cifra récord de 133.000 migrantes y solicitantes de asilo cruzando el Darién, y esto incluía 29.000 niños y niñas, que hay un subregistro importantísimo. Un punto importante también cuando trabajamos estos temas, obviamente hay que humanizarlo, pero también tratar de razonar con otro tipo de argumentos, ¿no? Y creo que es importante resaltar que viajar en avión por México y Centroamérica, obviamente no es solo más seguro que cruzar el Darién por tierra, sino que en algunos casos podría incluso ser más barato, porque el costo de cruzar el Darién no es económico. Si uno toma el camino más corto del Darién, para el cual hay que pagar $300 por pasajero para tomar una embarcación desde Colombia hasta Panamá y caminar menos días, es una cosa. Si uno va digamos, quienes no pueden pagar esa suma, tienen que caminar entre 6 y 10 días por la selva de Capurganá, que es mucho más peligrosa. En cuanto al tipo de abusos que están enfrentando, que encontramos, más allá de los robos y las amenazas, Médicos Sin Fronteras, que está proveyendo de atención médica a quienes llegan, médica y psicológica, registraron el caso de 89 mujeres de distintas nacionalidades que sufrieron abusos sexuales en el Darién. Y lo que encontramos es que en general los venezolanos no tienen ese dinero para pagar los $300 y son más propensos a tomar la ruta, que es más larga y más peligrosa. Y también, según las autoridades panameñas y trabajadores humanitarios con los que hablamos allá, la mayoría de los menores no acompañados que toman la ruta del Darién son venezolanos. Y quiero vincular esto con la situación en México, porque también ha aumentado enormemente la cantidad de venezolanos que han sido detenidos por las autoridades migratorias en México. En los primeros 4 meses de este año, del 2022, las autoridades mexicanas detuvieron a más de 6.600 venezolanos. Comparen esto con los mismos 4 meses del año pasado, cuando detuvieron a menos de 100. Y también aumentó enormemente la cantidad de venezolanos que piden asilo en México. En los mismos primeros 4 meses del 2022, solicitaron asilo en México 4.200, un poquito más de 4.200 venezolanos, y comparen esto con unos 6.000, un poquito menos de 6.200 que solicitaron asilo en todo el año 2021. Y vamos a poner un poquito de contexto de qué es lo que está pasando en México. Una vez que cruzan el Darién, llegan hasta México, México en el año 2021 detuvo a la cifra más alta de migrantes registrada en el país. Más de 300.000 migrantes fueron detenidos el año pasado. También hubo un número récord de solicitantes de refugio, de más de 130.000. Esto hace que México este es el número más alto a nivel global, según ACNUR, el tercer número más alto a nivel global. La mayoría de los que ingresan por la frontera sur vienen de América Central o del Caribe, son personas negras, indígenas, que no tienen visa para ingresar a México, y lo que encontramos es que la mayoría cruza la frontera cerca de Tapachula, en Chiapas, y el 70% de los que piden asilo en México lo piden en Tapachula. Y esto es importante porque no se pueden ir de ahí hasta que no se termina de procesar el
la solicitud de asilo en México, y esto hace que hoy Tapachula sea donde se sientan confinados muchísimos migrantes que tienen dificultades para acceder a servicios, que no pueden trabajar, y la asistencia que está brindando ACNUR o que están brindando las autoridades mexicanas no alcanza. Cuando estuvimos en Tapachula encontramos que la mayoría de quienes buscan asilo en México no tienen documentación. Muchos dicen que están huyendo de violencia o de persecución de sus países de origen, pero igual no tratan de pedir protección cuando cruzan, porque tienen miedo que los deporten los agentes migratorios mexicanos. Y no, lo que no podemos explicar, en realidad lo que sí podemos explicar, lo que no se podemos entender es las fallas estructurales del sistema de refugio en México, que se ha visto sobrepasado por este crecimiento de la cantidad de solicitantes de asilo, y la institución Comar no ha crecido al mismo ritmo. Y de hecho, hoy buena parte del presupuesto de la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, está financiada por ACNUR y no por el gobierno federal mexicano. Creo que es importante en este punto resaltar la vinculación tan cercana que hay entre Estados Unidos y lo que está ocurriendo en México. Si bien el presidente Biden ha adoptado reformas para modificar las políticas abusivas que puso en práctica el presidente Donald Trump en materia migratoria, ha mantenido algunas, incluyendo presionar a México de distintas maneras para impedir que los migrantes lleguen hasta la frontera de Estados Unidos, y medidas para bloquear la solicitud de acceso en la frontera sur de Estados Unidos con políticas como el Título 42 o Quédate en México, y podemos hablar más de eso. Y López Obrador, sin mayores reparos, ha desplegado a casi 30.000 soldados junto con agentes migratorios para detener a migrantes indocumentados en México, que ha llevado todo tipo de abusos. En este contexto creo que es importante resaltar que en junio, durante la Cumbre de las Américas, Estados Unidos impulsó y se adoptó lo que se llamó la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Esto fue firmado por varios países, no solo Estados Unidos, sino también México, Costa Rica, Panamá, Honduras, e incluye un listado de compromisos para fortalecer y ampliar las vías para que las personas puedan migrar, puedan solicitar asilo de forma segura y legal, y que haya mecanismos para rendir cuentas, para que haya rendición de cuentas de quienes cometen abusos contra migrantes. Obviamente esto es una declaración de principios y el gran desafío es cómo se va a implementar a futuro, pero creo que una parte importante del trabajo hoy es impulsar a quienes firmaron, las autoridades que firmaron esta declaración, a revertir esas medidas sobre migración, por ejemplo, estas políticas de visados, que están obligando a migrantes y a solicitantes de asilo a tomar caminos peligrosos. Quiero resaltar que desde el punto de vista del derecho internacional, los estados pueden tomar un montón de estas medidas, no es que está prohibido imponer una visa o regular la migración, pero es importante hacer el argumento de cuál es el efecto secundario. Cierro con dos conclusiones para no tomar más tiempo. La primera es que las restricciones a la inmigración impuestas por los gobiernos de México, algunos gobiernos centroamericanos, no han disuadido a miles de migrantes a abandonar a sus países para solicitar protección en el extranjero. Ligia hablaba de por qué los venezolanos se van de Venezuela, y ahí podemos explicar por qué los cubanos se van de Cuba, por qué los haitianos se van de Haití, por qué los nicaragüenses se van de Nicaragua, y estas restricciones no lo frenan. Por el contrario, lo que han hecho es llevar a muchas personas a tomar rutas que son irregulares, que son peligrosas, y donde enfrentan riesgos que son graves y los llevan a menudo a ser víctimas de violencia y de abusos. Y una segunda conclusión que está vinculada con esto es que la migración es un fenómeno imparable.
en la medida que las condiciones en los países expulsores sigan siendo las mismas. Entonces, desde un punto de vista de derechos humanos, abordar el tema migratorio creo que requiere, por un lado, asegurar que todos tengan derecho a migrar de manera segura, a no enfrentar abusos durante el trayecto, a poder tener acceso a un estatus legal al llegar a un país de destino para poder rehacer sus vidas sin estar expuestos a la trata de personas, a trabajos irregulares, para poder mandar a los niños a las escuelas, tener acceso a la salud, pero también no podemos olvidar cuáles son los motivos que obligan a la gente a salir. Y parte del trabajo es seguir documentando y exponiendo estos abusos que expulsan a las personas a tomar estos caminos, porque sin abordar los problemas de origen, el tema migratorio no lo vamos a solucionar nunca. Y cierro con eso. Muchísimas gracias a Tamara. Bueno, creo que se ha ido ya contextualizando desde lo que ha dicho Ligia, con noticias también, lo que ha dicho Tamara. No podemos evitar el sesgo de ver las noticias que nos han dado de todas maneras. Y ahora les presento a Diego Chávez González, que como dije en la introducción, pues es investigador del Instituto de Migración con base en Washington. Bienvenido, Diego, a esta tertulia. Luz, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, a todas las personas que nos han invitado a esta sesión. Yo creo que el valor de estos espacios es tremendamente importante en un momento como de tanta tensión que hay con el tema migratorio. Y yo creo que el papel de los medios de comunicación es un papel fundamental, digamos, en todo esto que está sucediendo y pues participar de un espacio así se me hace, pues, por un lado, agradezco el espacio y por otro lado se me hace pues un espacio tremendamente valioso. Contarles, el Migration Policy Institute es un tanque de pensamiento no partidista o bipartidista, o más bien, que no toma partido de, ubicado en Washington. También tenemos una sede en Bruselas y tenemos unas oficinas satélite, una que estamos conformando en este momento en América Latina. Quizás Bogotá va a ser una de las sedes, de pronto Ciudad de México otra, y una sede también en Nueva York. Desde la iniciativa de América Latina, lo que estamos trabajando ahorita es mirando un poco las diferentes dinámicas que están sucediendo en el continente. Entonces, hay unas burbujas que cada vez son menos burbujas dentro de los patrones migratorios, la migración del Caribe, la migración al sur venezolana, una migración muy histórica que ha permitido también estudiar, ha sido como una especie como de ensayo y error de políticas públicas en el continente, que ha sido Costa Rica, con la migración nicaragüense, que tiene migración circular, migración con vocación de permanencia, migración permanente y semipermanente, también con población indígena en el sur. Entonces es un laboratorio, digamos, de política pública de vieja data que de alguna manera nos permite también como analizar esos fenómenos y finalmente pues esta migración del Triángulo Norte, hacia los Estados Unidos y de la población retornada. Entonces, digamos que esas son como nuestras 4 como semi-burbujas que cada vez más, ahorita voy a hablar un poquito y voy a expandir un poco sobre el tema, cada vez más no son esas burbujas condensadas como tal, sino que cada vez hay mayor movimiento a nivel de toda la región. Entonces, digamos que inicia la iniciativa de América Latina hace unos años dentro del Migration Policy Institute tratando de estudiar estos fenómenos y cada vez nos damos cuenta que la lógica regional, un poco el punto de conclusión de Tamara es absolutamente cierto. Lo segundo un poco de la iniciativa América Latina, solamente para ponerlos en contexto, estamos mirando el tema de la migración desde, yo diría, cuatro frentes. El primero es los patrones de movilidad, cómo son los temas de seguridad fronteriza, cuáles son, digamos, estas dinámicas que se están dando en las fronteras en términos de movilidad humana. Un segundo enfoque que le estamos intentando dar a este suceso de análisis que tenemos dentro del tanque de pensamiento es el tema de integración, no solamente entender la integración como un tema de acceso a servicios,
sino también entender la integración como un proceso de cohesión social, de tener sociedades un poco más cohesivas, sobre todo para aquellos que tienen una opción de permanencia en los países de acogida. Ya bien mencionó algunos números, profesora Ligia, hablando de 2.4, 2.5 millones de venezolanos que hacen parte, digamos, que tienen una vocación de permanencia en Colombia. Ahorita voy a también hablar un poco de esto. Un tercer elemento que estamos analizando recientemente es la dinámica que tiene que ver con migración y desarrollo, y es no solamente entender, o más bien entender que la migración puede ser un propulsor también de desarrollo en la región. No, por ejemplo, ver la lógica de cómo el cambio climático genera patrones de movilidad humana, que pues es algo que por supuesto lo observamos, pero también cómo esos patrones de movilidad humana pueden positivamente, por así decirlo, afectar una agenda de cambio climático en, eh, en los países, digamos, en los países de acogida. Entonces, ahorita, por ejemplo, muchos planes nacionales de desarrollo de los países dicen que quieren empezar a hacer un proceso de transición energética. Ok, ¿cómo la migración, cómo este grupo de migrantes puede apoyar en eso? Y ahorita, hablando un poco de los números, pues de pronto podemos tener una discusión al respecto. Y finalmente es un tema de acción colectiva, como bien mencionaba Tamara, el último enfoque donde hemos estado trabajando mucho, trabajamos con los gobiernos locales, trabajamos con la Casa Blanca, es en este cambio de paradigma de no entender la migración simplemente como un suceso que sucede en la frontera, que sucede en el tapón del Darién, que sucede en Tapachula, sino que se necesita de un enfoque y un cambio de paradigma que vaya mucho más allá de la lógica y de la dinámica de fronteras. No estoy diciendo que la dinámica de fronteras no sea importante tener en cuenta, pero sí es importante entender que la migración tiene que salir y tiene que pensarse, digamos, desde una lógica de acción colectiva. Si fracasa el proceso de integración en Chile, esto va a tener un efecto sobre la movilidad humana en todos los países del continente, no solamente en Chile. Sí, entonces, y eso va a ir afectando, por ejemplo, la población migrante haitiana que el año pasado estuvo migrando, o este año la venezolana, o sí, mirando hacia el norte, esto tiene que ver con que están viendo, yo ya migré una vez, puedo volver a migrar, y entonces para ello, digamos, los procesos de integración son supremamente importantes, y los procesos de acción colectiva de países apoyándose colectivamente y trabajando armoniosamente es un ejercicio que tiene que empezar a darse, ¿sí? Y que tiene que empezar a construirse. Simplemente quiero como empezar de pronto mencionando algunas de las cifras. Tamara ya bien lo anunció. Durante los últimos años la región ha acogido de manera, aunque pues de manera desigual, a migrantes y refugiados de Venezuela, Nicaragua, el llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití. Además de también migrantes extracontinentales, principalmente de África subsahariana y de Asia. Y entonces lo que yo podría decir un poco es que en resumen los países de la región han recibido más o menos unos entre 14 y 18 millones de migrantes y refugiados, y los gobiernos han hecho unos esfuerzos multinivel para ayudar a integrar a los recién llegados. Estos esfuerzos tienen que ver con diferentes tipos de migrantes y de refugiados. Yo creo que estoy de acuerdo con la profesora Ligia en cuanto a que no todas las personas que están llegando a los países son migrantes. Creo que los migrantes dentro de sí mismos tienen subcategorías, y yo pienso que es un espacio también un poco para repensar con todo lo que está pasando, con esta fenomenología de lo que está pasando en materia migratoria, para repensar un poco eh, hacia dónde tienen que ir estas lógicas de cómo se encasilla, digamos, esta persona es un migrante o es un refugiado o es esto o es lo otro. Y los enfoques diferenciales y estas cosas que hablaba la profesora Ligia, creo que estoy completamente de acuerdo. Pero digamos que tres grandes categorías que yo pudiera de pronto para enviar como un mensaje a los medios: aquellos que tienen una vocación de permanencia en los países de acogida, incluidos los más de 6 millones de nicaragüenses y venezolanos que están en este momento en los diferentes países, 2 millones de migrantes que están en tránsito hacia otro país, en donde se incluye la migración de retorno, que es una migración que también vale mucho la pena estudiar, los llamados migrantes circulares, quienes entran y salen de las fronteras para
realizar actividades laborales y comerciales y recibir atención médica y educación. Se calcula más o menos que Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos acogen aproximadamente a 5.4 millones de migrantes circulares. Obviamente estas cifras son una estimación según distintas fuentes de los gobiernos, según diferentes tipos de permisos que en algunos momentos se dieron, como la tarjeta de movilidad fronteriza que en algún momento estuvo operando en Colombia. Y pues quedan de todas maneras muchos interrogantes sobre las características exactas de estas poblaciones, particularmente de la población circular, como ya bien mencionó, en Colombia, que hace necesario, digamos, empezar a estudiar mucho más los fenómenos también de la migración circular. Los países, yo pienso, desde América Latina han respondido de una manera creativa para proporcionar permisos especiales que garanticen el estatus regular y con ello brindar garantías de derechos para que cada una de estas categorías de alguna manera tengan una especie como de semiprotección o protección, por así decirlo, como puede ser el estatuto temporal en Colombia, que pues es una medida que se traza un horizonte de 10 años, una medida que además viene acompañada con una serie de desarrollos de política pública en el país, como el documento COMPES que acaba de salir, el documento COMPES 4100, donde de alguna manera trata como de servir como una válvula de escape a una cantidad de personas que se han regularizado y que necesitan empezar a tener rutas de acceso a temas de salud, a temas de educación, a temas de trabajo, con muchísimas complicaciones y muchísimas matices. Eso es algo que se tiene que sí, por supuesto, decir, pero que de alguna manera se está empezando como a trazar un horizonte ya como de más largo tiempo para decir, si usted tiene una vocación de permanencia en el país, aquí hay una serie de permisos que le pueden servir y hay una serie, digamos, de derechos que se le pueden abrir con esos permisos. Y pienso que un poco el trabajo tiene que ser en cómo abrir esa serie, digamos, de derechos que garanticen y que den de alguna manera como algunos mecanismos de protección, no necesariamente protección internacional, pero sí de protección, digamos, a partir, digamos, de la garantía como tal de derechos. Ahorita que estoy en este momento en Guatemala, veo que la lógica de la migración tiene una serie también de ganadores y de perdedores. Y yo pienso que el tema del abuso de los derechos humanos obedece muchísimo a esta dinámica. Hay muchas personas que están excesivamente felices con los procesos y los patrones de movilidad humana. Llámese tratantes, llámese, por ejemplo, el sector privado. El sector privado también, por ejemplo, en los Estados Unidos, los centros de detención, hay un gran cúmulo de centros de detención en los Estados Unidos que son administrados por el sector privado. Entonces ellos de alguna manera se benefician de estos centros de detención y necesita, digamos, para su sostenimiento que haya personas detenidas. Entonces, digamos que la estructura y el modelo como tal que está pensado para la migración, de alguna manera también ese enfoque restrictivo también de alguna manera está afectando los temas de movilidad humana. Los cierres de frontera, por ejemplo, bien lo mencionaba Tamara, de alguna forma, los cierres de frontera lo que generaron fue un espacio para fortalecer las redes de trata y de tráfico de los migrantes. Se cierran las fronteras, no hay cruces oficiales, y eso genera de manera casi que inmediata que todas estas redes que van desde Bolivia hasta México, que quizás un poco más al sur, se fortalezcan y empiece, digamos, una serie, digamos, de trajines por parte de la población migrante, es decir, el beneficio, digamos, de una red de tratantes acompañados también de narcotráfico, etcétera, al beneficio, digamos, de sí mismos, pero a costa, por supuesto, del dolor y el sufrimiento de la población migrante. Entonces, ahí también hay un tema de ganadores como tal. Los gobiernos en sí mismos se están beneficiando muchísimo de la migración, ¿sí? Yo creo que hay una adicción, sobre todo en Centroamérica, a las remesas. Para decirles más o menos que entre el 18 y el 22% del Producto Interno Bruto de los países del Triángulo Norte es por remesas, ¿sí? Entonces, Guatemala, por ejemplo, es el 18%. Y el país depende realmente de eso. Es una economía completamente dependiente del tema de remesas. Entonces, cambiar ese tipo de paradigmas es algo que
que va a tener que trabajarse, sobre lo que también se va a tener que trabajar muchísimo, digamos, del modelo que existe, para poder cambiar un poco esos paradigmas de cómo entender la migración, no necesariamente de frenarla como tal. Bien lo decía Tamara, esto es un tema que no tiene, que es imparable, creo que fueron tus palabras, Tamara, pero sí, de todas maneras, pienso que alrededor del tema de la migración se han conformado unos sistemas, llamémoslos unos sistemas casi que económicos de la migración, que son perversos, ¿sí? Entonces, lo podemos ver en el Darién, lo podemos ver a través, digamos, de Centroamérica, lo podemos ver con la conexión con el narcotráfico. Una anécdota un poco difícil de todo esto es que había una crisis muy fuerte en Necoclí el año pasado. Necoclí es un municipio en Colombia, antes, digamos, de hacer el cruce por el Darién. Y estaba una crisis súper desatada de migrantes, mayoritariamente haitianos, viviendo en Necoclí. La población de Necoclí creo que eran más o menos unos 18.000, 20.000 personas. La población se triplicó o cuatruplicó en cuestión de semanas, de población haitiana esperando poder cruzar el Darién. De repente empiezan a llegar medios de comunicación, agencias de Naciones Unidas a Necoclí, USAID, ejército, policía, etcétera, y como una especie de spillover capturan a alias Otoniel. Capturan a alias Otoniel y se disipa la crisis, no quiero decir que paró la crisis, digamos, migratoria, pero se disipó la crisis en Necoclí, ¿sí? Los migrantes empezaron a salir ya por otras rutas y otras cosas. Entonces, el tema conexo con el narcotráfico es algo que también me parece que poco se está estudiando, y que debería empezar como también a mirarse un poquito más a profundidad, porque yo lo que veo es que con el cierre de fronteras oficiales, eso generó una especie como de caldo de cultivo, como decimos en Colombia, para, para estos procesos de movilidad humana acompañados con temas de narcotráfico. Y muchas personas que tratan de cruzar hacia los Estados Unidos cruzan con droga. ¿Sí? Les dicen, bueno, usted tiene que llevar, yo lo llevo a usted, pero usted tiene que llevar tantas cantidades, digamos, de droga, etcétera. Entonces, pues eso es otra dinámica de lo que está pasando. Y finalmente, pues las redes de trata están cobrando entre 12.000, 16.000 dólares para cruzar a las personas. Entonces es un negocio absolutamente redondo para estas redes de trata y tráfico de migrantes, que me parece importante. Un segundo elemento, voy a hablar de tres a propósito, es haciendo un poquito alusión a Gabriel García Márquez, ya que soy colombiano, en el discurso de aceptación de su premio Nobel, él habló de una cosa que se llama la soledad de América Latina. ¿Sí? Con estas crisis que están sucediendo en Afganistán, en Ucrania, Turquía, un poco con el tema sirio, Jordania, etcétera, la lógica que han adoptado un poco los países es a través de estas conferencias de donantes que se dieron en el año 2021 y en el año 2020, que este año quizás no se vaya a dar, pero es un poquito como extender el sombrero, como para hacer alusión un poco al tema cuando uno está en la misa, que se extiende el sombrero y la gente va pasando y va poniendo un poco de recursos. Tenemos que superar en América Latina esta lógica, digamos, de donaciones si queremos realmente poder ser provechosos de los temas, digamos, migratorios. Para decirles un ejemplo muy sencillo, el programa más grande que tiene en Guatemala digamos, de cooperación internacional lo tiene USAID, que le da 50 millones de dólares a Guatemala durante un periodo más o menos de 2 años. Los recursos que entran por remesas diarios son de 48 millones de dólares. Es decir, está entrando casi que un programa de USAID diario en esto. Entonces, seguir pensando en un enfoque como de donación me parece que va a terminar siendo un ejercicio irrisorio, y yo pienso que tiene que haber en países que son países de renta media, en países
países que por supuesto tienen mucha precariedad económica, el tema de la pandemia fue difícil. Yo creo que lo que hay que empezar a ver realmente es las oportunidades que puede diferentes tipos de migración tener sobre la región. Y creo que nos toca ser mucho más creativos a toda la región en cómo potenciar el tamaño que existe. Si estamos hablando entre 14 o 18 millones de personas, estamos hablando que es una población del tamaño de Ecuador. Con Ligia, me acuerdo en alguna conversación que tuvimos hace un tiempo, hablábamos de que la población venezolana, por ejemplo, es más educada que los promedios nacionales de todos los países, digamos, a donde han llegado. Y que es más educada incluso que la población que se quedó, en promedio, por supuesto, que se quedó en Venezuela. ¿Sí? Entonces, desaprovechar esta oportunidad puede ser algo que, digamos, el continente no se puede dar el lujo en este momento de desaprovechar la oportunidad que puede tener, potenciar, digamos, el uso, en el buen sentido de la palabra, de la migración como tal. Entonces, pienso que el enfoque debería ser más hacia un enfoque de desarrollo, un enfoque de cómo pensar en las agendas de desarrollo de los países, cuál es el horizonte hacia dónde queremos llegar como países en los próximos 40, 50 años, y a partir de eso mirar cómo la migración puede ayudar, digamos, a potenciar estas dinámicas de desarrollo. Dar ese salto cualitativo es tremendamente importante. Es realmente pasar de una lógica, de un enfoque plenamente humanitario, en muchos casos va a continuar siendo un fenómeno muy importante, pero tiene que trabajarse sobre esa lógica de desarrollo. Y eso tiene que funcionar en diferentes vías, ¿no? No solamente de aquellos migrantes que ya están, digamos, en otros territorios, sino de aquellos que están pensando en irse. Me causó mucha curiosidad que en Honduras los migrantes mencionaban, hoy es el último día en el que yo me voy a poder ir de mi país. Y así funcionan todos los días muchas personas. Entonces, si no me voy hoy, no me voy a poder ir nunca. Entonces, siempre, digamos, el mecanismo, digamos, de default es, me tengo que ir del país. Tengo que salir del país. Un poco sobre eso. Construcción de confianza, temas de capital social, temas de gobernanza como tal, fortalecer las instituciones de los gobiernos es tremendamente importante. Entonces, hay que empezar a trabajar un poco sobre esos temas, digamos, de una agenda como tal de desarrollo. Y ya para terminar, Diego. bien lo mencionaba Tamara también, sí, voy a terminar ya con esto, solamente 30 segundos, el tema del enfoque regional, el tema de la Declaración de las Américas, como mencionaba, es un cambio de paradigma lo que tiene que haber. Hemos trabajado mucho desde el Migration Policy Institute con gente incluso de la Casa Blanca, para convencerlos de hacer algo que es importante, y es no solamente entender el fenómeno migratorio desde lo que sucede en las fronteras, sino también desde lo que sucede a nivel, digamos, de la importancia de la integración, del desarrollo como tal. Entonces, ese cambio de paradigma es tremendamente importante en un momento que es muy difícil hacerlo, porque Estados Unidos es un país, y ya con esto termino, que en los años pares hace lo que es políticamente correcto, porque son años electorales, y en los años impares hace lo que es casi que moralmente correcto. Entonces, tratándose de un año impar, lo que se va a poder avanzar, digamos, sobre esta agenda regional va a depender mucho más de los países de América Latina que incluso del mismo Estados Unidos, lo cual pues también es una oportunidad también para que América Latina tenga una voz sobre lo que colectivamente se tiene que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diego, a Tamara y a la profesora Ligia. Les doy las gracias en nombre de este proyecto Puentes de Comunicación que se desarrolla gracias a la Deutsche Welle Academy y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Es un proyecto en el cual estamos los medios del Centroamericano, del Salvador, el Faro, y Efecto Cocuyo a través de la Escuela Cocuyo con un equipo que está, bueno, en Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias a nuestros tertulianos. Voy a abrir el derecho, voy a empezar con las preguntas para facilitar las preguntas.
las estamos tomando para hacérsela directamente a los participantes. Y quiero empezar con Tamara, porque Tamara tiene una restricción de tiempo ahora y se extendió un poco más acá. Y es la siguiente, Tamara, ¿cuál debería ser el papel de los medios frente a lo que pasa en el Darién? Veo que muchos han hecho cobertura, pero deberíamos adoptar un papel más activo para generar conciencia de los peligros y desalentar el desplazamiento por la selva. Gracias, Luzmeli, y también a Diego y a Ligia, porque ha sido, creo, una interesante complemento unos de otros. A ver, en respuesta a esa pregunta, yo creo que el papel es informar, ¿no? Es difícil hacerlo de una manera paternalista y decir no crucen o no vayan. Un poco también por lo que decían tanto Diego como Ligia como yo, que la gente va a seguir saliendo y viajando igual, le diga a uno lo que le diga. Pero creo que es importante dar a conocer qué es lo que ocurre. Y se puede hacer de distintas maneras. Hace poco salió un documental de una media hora que hizo una periodista argentina en TN sobre el Darién, que para mí está muy bien hecho porque tiene también este lado humano, tiene las cifras, tiene como distintos ángulos, y creo que eso es lo mejor que pueden hacer, es continuar divulgando información para que la gente sepa a qué se atiene. Y esto no sé si es necesariamente el trabajo de la prensa, pero definitivamente podría ayudar, es tratar de también incluir en esos reportajes recomendaciones a las autoridades o la perspectiva de las agencias humanitarias que están del otro lado esperando a los que terminan después de llegar del Darién. Entonces, como tratar de ver de qué manera esta visibilidad, por un lado, le da información a la gente para que sepa a qué atenerse, y por otro lado, genere algún tipo de presión social o mediática para una mejor respuesta por parte de las autoridades antes y después del trayecto. Eso creo que sería mi respuesta a la pregunta esa. Estás silenciada, Luzmeli. Tamara, gracias. ¿Te vas a quedar un minuto más con nosotros o prefieres despedirte ya? Me quedo un minuto más si tienen una pregunta más, y si no les pido disculpas, pero ya tenía un compromiso a esta hora antes de... Sí, había otra pregunta y era sobre el tema de las cifras que estabas aportando, si los números que reflejan los que se quedan en algunos de esos países receptores en condición irregular. Diste una cifra y la pregunta que hace el periodista es si esos números que diste reflejan los que se quedan en algunos de los países receptores en condición irregular. ¿Es esto posible? Entonces, se refiere que a lo de los 6 millones de venezolanos, a los 110.000 nicaragüenses, no sé a cuál que di muchos números. Sí. O si no, que me escriba, yo les pongo a todos mi correo electrónico y que me especifique cuáles preguntas, a cuáles cifras se refiere, y le contesto ahí, ¿sí? Perfectamente, sí. Todos los participantes, todos los tertulianos nos están pidiendo a los tertulianos que dejen su correo electrónico para los periodistas quieren tenerlos como fuente para hacerle preguntas. Entonces, si lo pueden colocar, lo pueden poner en el chat, bien, si no, nosotros se los hacemos llegar con su autorización. Listo, yo ahí les coloqué mi correo, cualquier cosa estoy a disposición, y muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar y participar y por prestarle atención a este tema que es tan importante. Muchísimas gracias, Tamara. Tamara. Nos vemos. Gracias. Estamos con la profesora Ligia y con Diego. Yo quería hacer como un resumen, no un resumen, sino me llamó la atención las coincidencias y el contraste, pero en las coincidencias está todo el tema del enfoque regional, me parece bueno que todos coincidieron con esto, y en el contraste pues veo que hay un contraste entre la propuesta de la profesora Ligia
y lo que plantea Diego en el sentido de la calificación de refugiados de las personas que están migrando en el caso de los venezolanos, ¿no? Entonces, me gustaría con la profesora Ligia, que también le hacen esta pregunta sobre los venecos desparramados, venecos entre comillas, porque también es un término, y eso me gustaría que la profesora Ligia lo comentara, sobre el término desparramados en el mundo, si se ha comentado más algo al respecto. Esto tiene que ver con el hecho de que el ACNUR, eso lo explica mejor la profesora Ligia, por supuesto, ha utilizado una categoría de venezolanos desplazados en el extranjero. Y para los periodistas muchas veces es muy difícil utilizar un término adecuado. O sea, empezando porque estamos como conociendo los términos y luego esta situación en la que no se sabe exactamente qué término emplear. Profesora, la pregunta exacta, sobre los venecos desparramados en el mundo, ¿se ha comentado algo al respecto? Como periodista podríamos ser irreverentes y plantear la realidad de la comunidad venezolana que podría asumirse como refugiada. Estoy leyendo la pregunta. Bueno, espero haberla entendido adecuadamente. También. A ver, de todas maneras quedamos abiertos para cualquier otra, ¿cómo se llama? Aclaratoria sobre el tema. A ver, cuando ACNUR hizo este señalamiento, esta nueva clasificación, por supuesto que varios pegamos el grito en el cielo y ellos se vieron obligados a dar una explicación. La explicación que dieron era que lo habían hecho para hacernos más visibles a la población venezolana, ¿ya? Es decir, las categorías normales que utiliza ACNUR tradicionalmente son refugiados, solicitantes de refugio, persona de interés para ACNUR, apátridas, desplazados internos, esas son las categorías, ¿no? Entonces, usan esto y dicen que es para hacernos más visibles. Pero el hecho es que, bueno, es difícil hacer invisibles 6 millones de personas o 5 millones como eran en ese momento, número uno. Número dos, es el único caso en el que se hace una categoría en la que se hace referencia a la nacionalidad, ¿ya? No hay sirios desplazados por el mundo, no hay yemenitas desplazados por el mundo, ¿no? Solamente hay venezolanos desplazados por el mundo. Entonces, y bueno, y luego tenemos el video que sacó ACNUR este año, donde simplemente no están los venezolanos, ¿ya? Entonces, si la idea era hacernos más visibles, ¿por qué de pronto quedamos completamente borrados de las estadísticas, ¿no? Eso por un lado. Luego dicen, y eso está en el informe de ACNUR de ese momento, dicen que la razón también tiene que ver, la descripción que hacen, dicen que, bueno, que son personas que no han solicitado refugio, como decía, como si eso dependiera del refugio, se están negando su propio concepto de lo que es el carácter declarativo, que ya expliqué. Y por otro lado dice, bueno, no han aplicado el refugio, no han solicitado refugio, pero de todas maneras hay que brindarles ciertos servicios. Cuando las dos notas explicativas que había sacado ACNUR en marzo de 2018 y en mayo de 2019 recomendaba a los países que se otorgara refugio a la población venezolana con base en la Declaración de Cartagena, y decía que los venezolanos tienen derechos, no servicios. O sea, la brecha es muy grande, la barbaridad que ha hecho ACNUR no tiene perdón de Dios. Muy rápidamente quería agregar algo sobre la pregunta que se le hizo a Tamara sobre el Darién, porque yo estuve en noviembre del año pasado, no en el Darién, llegué hasta Necoclí, pero hablé con muchas personas, y conseguí, por ejemplo, una señora haitiana que se tuvo que regresar con sus 2 niños porque se lesionó en la ruta y no podía seguir, una persona ya bastante pasada de peso y con un niño de 6 años, 7 años, no, él tenía como 8 y ella como 12 o 13, adolescente, ¿no? Y me dijo 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Me dijo, es que a mí me vendieron esto como un parque, un jardín. O sea, quién sabe qué carrizo de fotos le mostraron. Por ahí en estos días vi una foto también de un grupo de WhatsApp de Venezuela. Esos son traficantes de personas, ni más ni menos,
Y la foto era de una gente con bermuda y zapatos pro. Cuando para el Darién no puede sacarse para pasar sino con botas y pantalón largo. Entonces, bueno, te lo pintan como una excursión al Ávila, no sé, al Muquito, cualquier cosa, ¿no? Colonia Tovar. Este, entonces, bueno, sí creo que aunque no se les pueda decir no vayan, sí hay que advertir los riesgos, a saber en dónde se está metiendo. Hay gente que llega con unas maletas, ¿no? No puede pasar con maletas, escasamente con una mochilita, ¿no? Y luego otro ángulo que creo que es importante también ponerle más atención es algo que Tamara lo mencionó inicialmente, pero yo quisiera insistir, que es la responsabilidad de los estados y de los organismos internacionales en la ruta. ¿Ya? Nosotros cuando cuando estuve en el Darién, quedé en contacto con algunos de los que iban a cruzar y estamos haciendo un trabajo ahorita que es seguir toda la ruta hasta la frontera norte de México con un par de venezolanos, uno de los cuales ya pasó apenas en mayo, habiendo salido en noviembre de allá, y el otro todavía está atrapado en México. Es decir, una situación bien, bien precaria. Uno de ellos estuvo detenido en un puesto migratorio en Panamá, un sitio espantoso porque nos mandó fotos y nos mandó videos y tiene el logo de la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, ese tipo de cosas hay que meterle el ojo. ¿Cómo es posible que un organismo internacional tenga un centro que parece un campo de concentración donde la gente duerme en mesas, no hay separación entre niños, adultos, mujeres, hombres? Sí, un absoluto desastre, ¿no? Yo creo que también el tema no es la ruta solamente, el tema es la responsabilidad de los estados y los organismos internacionales en esa ruta. Muchísimas gracias, profe. Voy con una pregunta para Diego. Igual como hizo la profesora Diego, estás en libertad de comentar las otras preguntas también, pero aquí hay una pregunta que te dirige a ti desde Mompox, Bolivia, creo, ¿no? ¿Cómo cree desde el periodismo y los medios que se puede exponer, aportar e incluso solicitar soluciones ante los gobiernos por los abusos que sufren los migrantes que intentan llegar a los países receptores, con el fin de que haya ese cambio de paradigma del que nos habla? ¿Tenemos a Diego? Sí, aquí estoy. No, pues muchas gracias por las preguntas. Ahí las he estado como viendo en el chat y ahorita también les dejo mi correo para cualquier cosa que pueda necesitar. Solamente empezar diciendo que a mí me parece, Luz, con respecto, digamos, a la posición de Ligia y a la mía, yo lo que veo también es algo como de complementariedad entre entre las dos posiciones. Yo pienso que un poco la lógica muy rígida que sale, digamos, de la Convención de Refugiados a mitad del siglo XX, pues es un poco como decimonónica, como decimos en Colombia. Y yo pienso que puede haber un espacio de oportunidad para repensar cuál debe ser el modelo o cómo debe pensarse un modelo de protección en la región. Digamos, hacia dónde se quiere llegar un poco con estos modelos es a donde tenemos que construir el ejercicio. Y yo pienso que desde la academia tener posiciones distintas o tener posiciones complementarias puede ser un ejercicio interesante, digamos, de liberación frente a cómo pensar en estos modelos. Y yo creo que pues Ligia está haciendo un trabajo muy loable en ese sentido, lo admiro y lo respeto muchísimo. Y pues nosotros también, digamos, desde el MPI estamos mirando qué tipo, digamos, de discusiones se pueden dar a través de nuestras investigaciones para ver cómo pensar en esos modelos que realmente sean garantistas de protección, porque lo cierto es que podemos, digamos, referirnos a la declaración de 1900, de los años 80, pero pues lo que nos hemos dado cuenta un poco en la práctica es que solamente Brasil y México la pudieron adoptar. Entonces, tiene que ser un modelo que no solamente sea algo utópico, que es importante, digamos, pensar como en ideas, digamos, grandes, y pensar en grandes siempre va a ser importante, pero también un poco aterrizable, digamos, a las lógicas de nuestros países. Entonces,
más allá, digamos, de poner como una posición maniquea de lo que piensa Diego, lo que piensa Ligia, lo que yo creo que lo que está diciendo Ligia también un poco es, si lo entendí bien, es como tenemos que mirar un poco, revisar este modelo de protección que existe en las Américas y realmente tratar de construir alrededor de eso. Lo segundo, un poco frente a las soluciones que se le pueden dar desde los medios de comunicación a los gobiernos, que también fue un poco la pregunta que le hicieron a Tamara en su momento. Yo pienso que es importante tratar de ver diferentes tipos de enfoque dentro de lo que está sucediendo. El enfoque humanitario es tremendamente importante. Es realmente visibilizar, digamos, esta situación es, es algo que es necesario. Yo creo que los medios de comunicación tienen mucha más capacidad por su, digamos, por la lógica propia, digamos, del actor, digamos, como del medio que comunica. Creo que tienen mucha capacidad que, por ejemplo, un think tank como nosotros, pues podemos hablar del tema y podemos comentarlo, pero no tenemos esa capacidad, digamos, como de llegar visualmente o a través de una crónica y generar, digamos, esa conexión, digamos, que pueden generar los medios a través de una historia. Yo soy politólogo y siempre le tengo muchos celos a las personas que trabajan en los temas de medios porque, como se pueden dar cuenta con mi respuesta, me extiendo demasiado y a veces los medios creo que pueden ser muy buenos como mandando el mensaje, ¿no? Nosotros como politólogos, o yo como politólogo, soy un fiasco para ese tipo de cosas. Entonces admiro realmente mucho el papel de los medios y lo que pueden jugar los medios en eso. El tema de seguridad también me parece que es importante mencionarlo, pero no una seguridad restrictiva frente a la migración, sino una seguridad que de alguna manera se piense en materia de protección de la población que está migrando, ¿sí? Y de los males que está generando, digamos, este tipo de, de dinámicas que se están dando a nivel, digamos, de las fronteras, que son acompañadas de violación de derechos humanos, niños que están viajando solos, mujeres que tienen que llenarse de pastillas anticonceptivas porque saben que van a ser violadas en el trayecto, no una, sino varias veces. Eh, Población indígena, población afro, migración irregular, tráfico de drogas, tráfico de otras cosas. Es decir, aquí la conexión que hay, digamos, entre la criminalidad y la migración irregular es algo que se tiene que ver desde una lógica de protección también de los derechos humanos. Me parece que es importante. Concuerdo completamente con Tamara en el tema de que los países han empezado a imponer una serie de visas y de restricciones. Eso es tapar el sol con un dedo. Eso realmente es paliativo y lo que hace es invisibilizar más el dolor de la gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que también los medios de comunicación podrían ayudar a poner el dedo en la llaga y decir, miren, ustedes están cometiendo un error con este tipo de enfoques que se están haciendo. En eso nos podemos de pronto complementar. De nuevo, somos politólogos, yo soy politólogo, no soy muy bueno de pronto a veces comunicando el mensaje, pero sí de pronto como haciendo, pues como estoy metido en esto en el día a día, así como haciendo el análisis. Y yo pienso que pues sí, ha sido un caldo de cultivo para la irregularidad el tema de la imposición de visados, sobre todo de población que está llegando desde Sudamérica atravesando por Centroamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, sí, creo que esos son como de pronto como las formas, digamos, que yo pensaría que los medios de comunicación pueden trabajar eso. Y un último mensaje que no tiene que es transfronterizo, es el tema del desarrollo y es las oportunidades realmente que hay aquí con la migración. Yo sí pienso realmente que hay o sea, me acuerdo en algún momento, estando yo en un ejercicio de frontera, curiosamente, se desmayaron unas personas, o una persona se desmayó, perdón, y yo estaba en ese momento en la frontera y grité, ¿hay algún médico acá? Esto fue, si mal no estoy, en Rumichaca, en la frontera entre Colombia y el Ecuador. Y no les miento, más o menos unas 15 a 20 personas levantaron la mano diciendo, yo soy médico. Y eso fue, pues, no sé qué tan duro puedo gritar yo. Había mucha gente en ese momento porque eso fue uno de los momentos de picos altos. Entonces, yo sí pienso que
que la migración tiene que verse como una oportunidad también de desarrollo, que si nosotros podemos trazar un horizonte de 50 años y decir queremos llegar dentro de los próximos 50 años a tener una sociedad que tenga estas y estas características, que la migración también sea un vehículo que ayude, digamos, a llegar a eso. Y digamos, hay muchas herramientas dentro de los procesos migratorios que así no lo dan. Hay niños que pueden educarse, hay personas que ya tienen títulos universitarios, que como dije, tienen mucha más capacidad, digamos, que el promedio local. Hay una serie, digamos, de oportunidades ahí que realmente tenemos que empezar a ver y tenemos que ser más creativos dentro de América Latina para realmente aprovechar, de nuevo, en el buen sentido de la palabra, eh, esta, eh, este bono demográfico, por así decirlo, eh, que hay en este momento en materia de movilidad humana en toda la región. 18 millones de personas. Es la población de Ecuador, la población de Uruguay y Paraguay juntas, no sé, de Guatemala y El Salvador juntas, no sé, es un grupo grande de personas que pueden ayudar, digamos, con una agenda más como de largo plazo. Si somos lo suficientemente capaces e inteligentes de articular y de generar valor, trayendo sector privado, trayendo donantes, cooperantes, sociedad civil, todos como tratando de caminar hacia propósitos colectivos. Gracias, Diego. Quiero aprovechar que estás ahí todavía, que ahí tengo una pregunta de David González, de uno de nuestros editores, que te pregunta si hay algún ejemplo de algún país que haya hecho este tipo de, que haya tenido esta visión creativa de la que has estado hablando. Ya va, déjame leértela exactamente sobre pregunta. Referida al tema del aprovechamiento creativo de la migración en el continente, si conoce algún ejemplo de un programa público que haya aplicado alguna fórmula creativa en el sentido que menciona en su intervención. Miren, yo que vivo en los Estados Unidos es un país que se desarrolló por migrantes y que se sigue transformando y se sigue desarrollando por migración. Es un país que es altamente capaz de atraer mucho talento y de poner el talento al servicio de su propia población y del país en sí mismo. El desarrollo de los Estados Unidos es algo sui generis, digamos, en la historia, digamos, de la humanidad. Eh, o quizás no tanto. Yo creo que los grandes imperios de alguna manera han crecido sobre todo porque han sido capaces de traer talento de diferentes fuentes. Eso digamos un poco en el sentido histórico del asunto y que sigue es decir, hay cantidades de programas en este momento de los Estados Unidos en materia de educación, en materia de visas que tienen para atraer talento que, que funcionan, digamos, en ese sentido. El desarrollo agrícola, la posibilidad que nosotros podamos comer papaya todo el año, tiene que ver justamente con la migración, por ejemplo. ¿Sí? A lo largo del año podemos comer papaya, banano. Eso es gracias a los migrantes circulares que hay entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte y México, por ejemplo. Entonces, yo sí pienso que hay como ideas de hacia dónde se tiene que avanzar. Políticamente el problema es que es difícil avanzar hacia eso, porque empieza entonces a generarse como esa fricción de ellos y nosotros, ¿no? Entonces los migrantes le quitan el trabajo a los colombianos, por decir cualquier cosa. Eso es, como decimos en Colombia, eso es paja, eso es mentira, pero, pero hay que empezar a cambiar ese tipo de narrativas de alguna manera. Creo que los medios, por ejemplo, en ese sentido pueden ayudar mucho a cómo transformar la narrativa. ¿Sí? Si la narrativa es de estigmas, eso es a través de mensajes, de buenos mensajes que sean capaces de penetrar allí. Entonces, buenos ejemplos tenemos muchos. El COMPES de Colombia, ahorita el 4100, es un COMPES interesante porque se traza a 10 años. ¿Sí? Va de la mano un poco con el estatuto. Dice el estatuto que se entregó de protección. Voy a poner protección así porque Liga nos dijo que dijéramos protección. Ese COMPES traza también un poco un horizonte a 10 años. ¿Le falta? Sí, le falta bastante. Hay otros documentos, digamos, de la agenda de desarrollo del país que están a 50 años
y poco dialoga la agenda de los 10 años con la agenda de los 50 años, pero se tiene que empezar a generar ese tipo de armonías, ¿no? Y hay que empezar a decirlo, yo creo, y a repetirlo, ¿sí? Cómo la migración puede apoyar, cómo la migración puede ayudar, a dónde puede llegar, digamos, estos fenómenos migratorios, y empezar a trabajar sobre eso, y empezar a trabajar con los gremios, las asociaciones, crear diálogo entre los médicos venezolanos, los médicos colombianos, y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer un tema de convalidación aquí? ¿Cuáles son las tensiones que hay? Empezar a abrir el diálogo realmente creo que es importante. Entonces, hay experiencias, sí, en Estados Unidos, en Europa también hay algunas experiencias en términos de movilidad. La historia de la humanidad finalmente es la historia de la migración. Entonces, creo que hay muchos elementos que se pueden tomar tanto desde la coyuntura actual como desde la historia en sí misma. Gracias, Diego. La profesora Ligia ha estado respondiendo por el chat algunas preguntas, pero Ligia, quería saber si querías decirlo a todos o aquí hay una pregunta que es general, que también serviría para cerrar, si les parece, y es cómo se debe hacer periodismo inclusivo para contrarrestar la visión que se ha enraizado de nacionalidad igual criminalidad. No sé si me escucharon. Sí, te escuchamos. No sé si... A ver, voy a hacer una respuesta muy rápida a esa y voy a tratar de responder un par más de las que están en el chat. Mira, hay cifras, hay estudios y creo que son estudios que valdría la pena que los periodistas los conocieran para que puedan contrarrestar ese tipo de informaciones que no tienen base cierta, ¿no? En el caso, por lo menos de Bogotá, es muy claro que simplemente frente a un repunte de la delincuencia, lo más fácil es echarle la culpa al extranjero porque se no vota, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ver las cifras. Pues si Claudia López no ha sido capaz de refutar con cifras lo que se le ha dicho, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta corta a ese asunto. Como decía Numeri, ya he enviado un par de 3 respuestas ya por allí. Como decía, en relación con la población trans, existe una disposición por parte del estatuto que permite que ellos se registren de la manera que prefieran, pero para eso tienen que hacer un trámite en una notaría, entonces ya ahí hay un problema también de revictimización, de exposición, en fin. Se hizo el intento, por lo menos, pero todavía falta, como todo lo del estatuto, la letra chiquita tiene sus problemas, ¿no? Y hay que darles la vuelta. Había una pregunta sobre si los Xochitl, Salomé, sí, perdón si lo estoy pronunciando mal, si tienen acceso a las autoridades cuando llegan a los destinos de refugio. Si eres refugiado no vas a tener nunca contacto con las autoridades, pues se supone que tú vienes huyendo de las autoridades de tu país. Y por eso cuando tienes refugio, precisamente el país que te otorga el refugio te da documentos incluso, o sea, una especie de pasaporte, documentos de viaje y todo, porque tú no tienes ningún vínculo con el país, ¿ok? En cuanto a facilidades para adquirir los documentos de identificación fuera del país de origen, eso depende de cada país, ¿no? Ya me di cuenta que este es un público más amplio. Yo empecé hablando de cosas muy venezolanas y me perdonan, no había caído en cuenta que era una audiencia más amplia. Cada país tiene sus propias disposiciones. Aquí sí tengo que volver al tema de Venezuela, y es que en Venezuela hay problemas para obtener pasaportes dentro y fuera del país, ¿no? Y otros documentos, apostillas, todo eso. Entonces, y hay países donde en este momento no hay ni siquiera relaciones consulares. Colombia, Estados Unidos no tienen relaciones consulares, por lo tanto es absolutamente imposible obtener un pasaporte para una persona venezolana en estos países, ¿no? Pero en condiciones no normales, si estamos hablando de refugiados, por definición, dejan de tener la protección de su país para tener la protección del país receptor, ¿ok? Y luego, en cuanto al tema del lento proceso de retorno, el lento proceso de retorno, francamente, lento
es un espejismo, es parte del Venezuela se arregló, no lo he visto en la práctica como una realidad. Lo que tenemos sí es algunas personas regresando, pero eso siempre ha sucedido en todas partes y con todas las nacionalidades. No significa que eso sea un indicador de una mejora sustancial en el país de origen. Al contrario, he sabido casos de personas que regresaron y ahora están más atrapadas que antes, porque se dieron cuenta que Venezuela no se arregló y están peor que cuando salieron la primera vez. No tienen la posibilidad de volver a salir. O sea, el drama es triple para estas personas, ¿no? Porque se victimizaron cuando salieron, se victimizaron en el país donde receptor y se victimizan ahora de vuelta a Venezuela, ¿no? Entonces, sí hay directrices, incluso ahorita acaba de salir, y esto lo quiero dejar sentado muy rápidamente, ya me callo. Salió primero un anuncio por parte de uno de los miembros de la Convención de Empalme del gobierno del presidente electo Petro, diciendo que se iba a generar un plan de retorno voluntario para la población venezolana. La semana pasada sale también Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, diciendo también, hablando de un plan de retorno voluntario. Estamos preparando precisamente, yo creo que prepárense para que la difundan. Por ahí para el jueves de esta semana, una comunicación a Timoteo Zambrano alertando precisamente sobre los riesgos de los supuestos llamados retornos voluntarios que nunca son voluntarios y que tienen muchísimos problemas para las personas, y ahí establecemos cuáles son los estándares internacionales y cómo, si se da un retorno, tiene que ser con asistencia técnica de ACNUR y de la Organización Internacional de las Migraciones. De lo contrario, se podría estar cayendo en riesgo de violación del principio de no devolución. Entonces, bueno, son temas muy delicados que hay que seguir abordando. Sí, gracias, profe. Ya, bueno, vamos a ir cerrando porque los invitados le dijimos que íbamos a ocupar 1 hora y media de su vida hoy, pero tengo una pregunta. Hay una pregunta que se está repitiendo, profe, pero sí, vamos a pasarla por un minutico para esta también que es general y que Diego la puede, creo que Diego la puede atajar, que es qué pasa con la integración de los migrantes cuando los gobiernos nacionales o locales ponen trabas para la regularización o la acogida. Aunque es una pregunta general, como Diego trabaja el tema de políticas públicas, me gustaría si tienes una aproximación a una respuesta a esta pregunta, Diego. ¿Tú me la puedes repetir un segundo? ¿Qué ¿Cómo el tema pasa? de la regularización? ¿Qué pasa con la cuestión de integración cuando los gobiernos nacionales o locales ponen trabas para la regularización o la acogida? Yo lo que pienso un poquito frente a eso es que la regularización a veces, o en América Latina, se ha pensado como un mecanismo capaz de solucionarlo todo. Y yo creo que es solamente un eslabón dentro de la gran cadena de valor de temas que se tienen que dar para poder garantizar temas de derechos a la población que está entrando. Por otro lado, pienso que la integración es algo que se está viendo como algo que los venezolanos se tienen que integrar a la población de acogida. En mi caso, por ser colombiano, a los colombianos. Y yo pienso que la integración es un tema que es de doble vía, ¿sí? No solamente yo llego y yo me integro, sino la integración es un ejercicio que tiene que ir también desde el colombiano integrando al venezolano y la voluntad del colombiano queriendo integrar. Entonces, ahí de un poco el tema de los temas de cohesión social. Se han construido algunas narrativas, sobre todo alrededor de algunos sectores, el sector de justicia, el sector de empleo, que de alguna manera limitan la capacidad de los actores a nivel de los gobiernos de generar políticas públicas para la integración. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, las encuestas que hay sobre los temas de integración en materia de educación, cuando le preguntan, ¿usted cree que una persona, un niño puede estudiar independientemente de su nacionalidad? Van a encontrar que el 70-80% de las personas van a decir, sí, no hay ningún problema, que estudien los niños. Pero cuando se les pregunta sobre, ¿usted cree que un venezolano tiene que trabajar en su país? Van a decir, de pronto no tanto. Entonces ahí el porcentaje empieza a bajar, ¿sí? Entonces, ahí la integración tiene que funcionar de dos maneras. Primero, entendiendo que
que hay un beneficio colectivo con el aprovechamiento, de nuevo, en el buen sentido de la palabra, sobre la población venezolana. Y eso tiene que ser algo como una narrativa construida, digamos, a nivel, digamos, nacional, ¿sí? Como que bueno que tenemos a un migrante venezolano capacitado ayudándonos en X o Y tarea, apoyando, digamos, esta agenda de desarrollo, y estamos trabajando con ellos para impulsar eso. Lo otro es las rutas de acceso. Las rutas de acceso, eso es algo que no se está pensando mucho en América Latina. O sea, tú te regularizas y después de eso tienes entonces que entrar a ser parte del sector salud, por ejemplo, ¿sí? De acceder a la salud, de tener un seguro de salud. Entonces, esas rutas de acceso, los gobiernos han tenido que diseñar muchas cosas y muchas adaptaciones a sus marcos normativos, y eso es algo en lo que hay que trabajar muchísimo, porque si no, el tema de la regularización va a quedar como ya una cosa utópica que realmente cuando se va a bajar al territorio no va a funcionar. Entonces, se necesitan crear muchas rutas de acceso, repensar los modelos, digamos, de cómo acceden las personas a propósito de eso. Un migrante venezolano en este momento en Colombia, por ejemplo, tiene una cantidad, bueno, o en el Ecuador, o en el Perú, tiene la cantidad de problemas para acceder a la salud, cantidad de problemas para acceder a una licencia de conducción, a una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces se necesitan válvulas de escape que realmente le den vida a esos procesos de regularización, y que no los procesos de regularización se queden por allá en las nubes como algo como muy bonito que se hizo por la población, pero pare de contar. El 90% de la población venezolana a raíz de la pandemia está en la informalidad. Los promedios nacionales de la informalidad son más o menos del 60, 50, entre el 50 y el 60% dependiendo del país, ¿sí? La pregunta es, ¿la población venezolana tiene que llegar a los promedios y a los porcentajes, digamos, que hay en las poblaciones de acogida? ¿O tenemos es que sacar el aprovechamiento de esta población para realmente pensar en la informalidad y cómo podemos bajar la informalidad en nuestros países, ¿sí? Yo lo veo más un poco como lo segundo, y es el hecho de la oportunidad que se nos está presentando y cómo realmente aprovechar estas oportunidades que tenemos enfrente y que no la estamos sabiendo de pronto administrar, o hemos solamente hecho un pequeño esfuerzo y tenemos que seguir avanzando. Muchísimas gracias a Diego, a la profesora Ligia. La profesora también ha estado contestando. Diego también ha estado pendiente de las preguntas que hay en el chat, y a todas las personas que están haciendo preguntas pueden seguir haciéndolas. Ya nuestros tertulianos invitados compartieron sus correos electrónicos, y yo creo que es importante que sepamos que los tenemos como fuentes también, y como investigadores y productores de muchísima información que nos ayuda muchísimo a los periodistas.